Luego de la vergonzosa derrota del Sport Rensal en la ciudad de La Paz ante Bolívar, el sismo en la Florida no acaba y siguen aún en una crisis en todo sentido, cosa que pocas veces se había visto en la institución rimense, si es que alguna vez hubo alguna de esta magnitud, porque no solo fue la penosa imagen del equipo en la cancha del Hernando Siles, sino también la falta de liderazgo por parte del aún técnico argentino Guillermo Farré, él junto a la dirigencia de No Sports, que muy seguramente en las próximas horas le dé forata al entrenador gaucho, son los principales responsables de esta caótica situación. Sin embargo, hay algunos hinchas que no creen que nadie se vaya a ir, ya que al parecer el DT argentino no desea dejar el club sin que antes le paguen su indemnización, por lo que este podría ser el principal entrampamiento para llegar a una finalización de su contrato por anticipado y de manera unilateral, aunque como repetimos, esto se estaría concretando en las próximas horas, así indicaron en el panel de L1 Radio. Claro, lo normal es lastimosamente ver lo que hemos visto hoy. Cristal me deja la impresión que el ciclo Farré ya perdió base, ya no tiene base. 5 derrotas en los últimos 6 partidos y 10 goles en contra de los últimos 3. Son números para Cristal totalmente insostenibles. Un Cristal que empezó pegando mucho. Derrotas son derrotas. La forma en la que ayer la U perdió para algunos puede ser un poco más valorable que no. Yo creo que finalmente son derrotas. Pero lo que hoy hemos visto es más alarmante. Porque hoy, así como se ha criticado en ese momento lo de Alianza y lo de la U, hoy también se tiene que criticar demasiado porque fue terrible. O sea, terrible, terrible. No hay ni cómo salvar un poquito a Melgar ni salvar un poquito a Cristal. Porque lo de Cristal ha sido peor, todavía más lamentable. No creo. Farré es insostenible, tiene que irse, no da más. Lastimosamente. No se nota ni siquiera que tiene manejo de grupo. Creo que ya el jugador ni le cree. No transmite nada. Hoy estaba parado, pero no transmitiendo nada en el banco. El jugador estaba desesperado el primer minuto. Estaba frustrado el primer minuto. Y a eso hay que sumarle que Cristal no se reforzó como debía. Claro. Y en otro momento, en la historia de Cristal hay jugadores que hoy visten Cristal que no se pondrían en la camiseta de Cristal nunca. En otro momento histórico de Cristal. Eso es verdad. O sea, duele, pero es cierto. O sea, con la historia que ha tenido Cristal de los jugadores que ha tenido, hay muchos que ni se acercarían a la Florida. Y hay otros que no están en su mejor momento. También, por ejemplo, mencionas a Christopher González, todo el revuelo que se armó a propósito de su regreso, y es de esos jugadores que tú te esperas que en momentos calientes y difíciles como estos ponga el pecho y asuma la responsabilidad del equipo. ¿Cuánto tiempo más va a pasar hasta que Canchita González tenga partidos regulares para arriba? Rosa María, una cosa, o sea, Leandro Sosa marca diferencias para tener tantos tiempo en Cristal y nacionalizado. ¿Te acuerdas del tema de Leandro Sosa? Pasquini es un jugador que tú digas... Pasquini es un jugador que tú digas, oye, ¿amerita gastar un sueldo en él? No, que ocupe plaza extranjero. Por eso es el tema. Porque Sosa por lo menos es nacionalizado, pero Pasquini ocupa plaza extranjero. Chávez debe ser buen jugador, pero no está a la altura de lo que significa Cristal. Otro central. O sea, y Romero nunca fue Ignacio. No, claro, pero necesita un acompañante. Pues. ¿Qué pasa? Y Ávila ya no da más. Claro, pero Gustavo, encima no fuiste sin cauterucho. Si tú eres central y tienes a Chávez y a Lutiger... Y encima se te lesionan... ¿no? Y encima se te lesionan Yotun y... No, y Lutiger es mejor. Y Casonati. Es mejor Lutiger que Chávez. Chávez, por supuesto. Tiene mayores cualidades. Por ahí. Como central, sí, exactamente. Por ahí, para mí... Sí. O sea, pero vamos al punto de que hoy el pobre Enrique ha tenido que poner el pecho ante todo, si no es el resultado... Por eso al final de Diego. Claro. O sea, ¿que le van a reclamar a Enrique? Le dijo, claro, el grupo... Una muestra también de que se hacen las cosas mal es, como hemos visto cómo ha decrecido y no han potenciado jugadores como McLaurin, Justin Alarcón, Lora, que después tendrá sus razones seguro. Lora, sobre todo, Lora a triunfo. Tú ves y dices, oye, si estos jugadores eran tan importantes, hace poco lo veíamos a Lora haciendo golazos en la Libertadores y ahora ya... Ahora, se depreció además. Que me llama algo pasa adentro, ¿no? Tiene la gente de Cristal tiene que hacer correctivos urgentes, mañana mismo. O sea, incluso creo que no es bueno para ellos esperar el fin de semana, ¿no? Pregunta, ¿ustedes creen que hay que ser respetuoso porque todavía el Farré sigue siendo técnico de Cristal, pero evidentemente se cae de madura su salida? ¿Quiénes piensan ustedes? Es que de acuerdo al discurso en el aeropuerto yo diría que hay que esperar. Eso de terminar un partido no es muy prematuro. Creo que ya tienen a alguien. Yo creo que ya tienen. Que ya estaba antes. Yo creo que ya tienen a alguien, sí, a alguien han pensado. No creo que los agarre así de la nada, ¿no? Después del partido con UTC ya existió la volada de que supuestamente Guillermo Farré no iba a dirigir y... Bueno, le dieron esta chance, ¿no? No se sabe todavía, creo que no sería muy prudente hablar de un nombre ahora. Como se escucha, y como ya se los avisamos, la directiva de Innova Sports ya tendría decidido dar forata al técnico Guillermo Farré, como sacrificio para calmar la furia de los hinchas rimenses, ya que en estos momentos difíciles, de dolor extremo, ante las derrotas vergonzosas
piden de inmediato cabezas, y si también claman la de Joel Raffo, es más fácil darles la del entrenador argentino. Sin embargo, cae la pregunta de Madura: ¿quién llegaría en su reemplazo? Se decía que tendría más chances de llegar para que trate de dar la vuelta a esta mala situación Roberto Mosquera, que últimamente ha vuelto a verse en distintas redes sociales. ¿Será que lo están ya calentando para que entre la acción? Otro que también está siendo voceado es Julio César Uribe, identificado con el club celeste y que ya trabaja en el Sporting Cristal, por lo que también su llegada sería mucho más accesible, aunque por allí algunos fanáticos quieren que se le dé una oportunidad a Jorge Cazul, que en Uruguay no ha tenido la chance de dirigir un equipo grande como lo podría hacer al mando de los cerveceros. Sin embargo, otro que también se rumorea, incluso desde el extranjero, sería el brasileño Thiago Nunes, ex entrenador de los bajopontinos y con quien aún se mantiene un buen recuerdo del 2023, aunque hay que acotar que a la par los hinchas del Comité Celeste hicieron una lista de posibles técnicos que encajarían en el actual equipo bajopontino. Así se le escuchó en un space del Sporting Cristal. Vamos a presentar la lista de 10 técnicos con las 3B, buenos, bonitos y baratos, que cobran igual o menos que el señor Guillermo Farré, que podrían asumir la dirección técnica del Sporting Cristal. El Cacique Medina, Martín Lazarte, Facundo Saba, el Gallego Méndez, Leonardo Madelón, Eduardo Baptista, brasileño, Pablo Repeto, Fernando Cubero, Juan Carlos Osorio y Mario Salas. Esos fueron los 10 técnicos que podrían encajar perfectamente en Sporting Cristal ante la inminente salida del señor Guillermo Farré. Entonces que no nos digan que no hay, porque sí hay. Lo que pasa es que es cuestión de buscar. Eso sí, cierto. Pero obviamente quien innova no busca absolutamente nada, pues, ¿no? Y mira, profe, de esta lista, los únicos que podrían ser difíciles son Pablo Repeto y Juan Carlos Osorio, por un tema económico. Pero todos los demás son viables. Todos los demás son viables. Porque, repito, son técnicos que no están en su mejor momento, en su mayoría, que están de bajada y que han sabido ganar cosas. Entonces, el fútbol peruano a veces les puede dar eso, un segundo aire. De que se puede, se puede. Pasa que hay que querer y hay que tener ambición de ser campeones. Pero en Innova no, pues, en Innova no hay eso. Y el principal problema es este. No es que no haya nombre, no es que solo quede Mosquera, no. Eso es mentira. Y acá, profe, lo hemos demostrado. Lo cierto es que esta grabación de este video aún no se tienen novedades con respecto al futuro del comando técnico del Sporting Cristal. Sin embargo, nos reafirmamos. Guillermo Farré debe dejar el equipo bajopontino porque el plantel ya no le escucha. Su voz no llega a los jugadores y de eso es dificilísimo volver. Pero, ¿tú qué piensas? ¿Quién crees que debería llegar para que tome las riendas del equipo cervecero? Y sobre todo, ¿cuándo se irán Joel Raffo e Innova Sports? Ya sabes que los comentarios son todos tuyos. Bueno, esto fue información al respecto. ¿Qué les traemos acerca de la situación de Guillermo Farré? Que ya dijimos ayer que prácticamente es insostenible en el RIMAC. No hay cómo mantener a Farré al mando de este equipo que la verdad no lo escucha ya. Sabió ayer cómo desde la zona técnica trataba de darle ánimo a sus jugadores y no reaccionaron, no razonaban. Parecía que hablaba con nadie, Farré. Entonces ya se mira solo un técnico y cuando ya hay la sensación de que un técnico está solo en la cancha, es por las puras. Pues el plantel no le hace caso, el plantel no lo escucha, ya deja de estar motivado para jugar cada partido porque sabe que no hay mucho por qué jugar, pues, ¿no? Porque Cristal no va a pelear el descenso, no va a descender este año. Obviamente que el objetivo principal del Cristal en cada temporada es salir campeón y por eso un buen torneo internacional, pero si no tienes la capacidad para hacer esto porque al mando tienes un técnico que no está capacitado para que lograr ese objetivo, entonces deja de trabajar al 100%, pues, ¿no? O sea, si los jugadores no creen en el técnico, es por las puras, no va a pasar nada y las cosas pueden empeorar. No digo que este equipo va a pelear, repito, el descenso, pero que vaya a cumplir nuevamente o que vaya a clasificar a la Libertadores el siguiente año, la verdad, lo dudo. Ahorita Cristal está fuera de eso.
podría pelear ingresar a Sudamericana, pero para un club que ha invertido tanto y con la historia, sobre todo el historial, la grandeza que tiene Cristal de ser nuestro último subcampeón del fútbol peruano, nuestro último tricampeón peruano, o sea, es penoso en lo que se ha convertido gracias a la dirección de Innova Sports y el presidente Joel Raffo, ¿no? Que son los principales responsables y culpables de este actual presidente de Cristal, que tampoco no es raro, ¿eh? O sea, acá lo dijimos en el mismo momento en que Cristal fue vendido a Innova Sports, sobre todo Innova Sports, pero en ese momento no se sabía todavía de Raffo, mucho. Dijimos que Cristal, que o sea, las grandes inversiones de la Bacus en Cristal ya habían acabado, esos tiempos habían terminado, ya no iba a ser el club que los hinchas de Cristal recordaban, que fichaban a lo mejorcito del torneo local, que se iban pagando millonadas a los clubes de provincia. Eso ya no iba a ocurrir, ya se acabaron esos tiempos. Y tendrían que trabajar con sus canteras o hacer un scout, pero muy, muy, muy fino, pues, ¿no? De no equivocarse en los refuerzos de Cristal, al margen que ha traído desde que ingresó Innova Sports, ha traído jugadores como Ignacio, que es un buen descubrimiento, Casonati también, hasta cierto punto Cauterucho también, Santiago González, quien no va a negar. En su momento, por más que ahora lo maldigan y se burlen, pero Corozo fue el mejor futbolista extranjero en el 2020, ¿no? En la pandemia. Y le ayudó a Cristal a ganar el título de ese año también. Entonces Cristal, o sea, dentro de la dirigencia de Innova Sports ha habido algunos aciertos, sí, pero la gran mayoría son desaciertos. Y sobre todo porque hay ya una evidente y clara intromisión de agencia de futbolistas. Y no solamente, lamentablemente, no solamente sea Cristal, sea a todo nivel ya. Están saliendo a flote más y más casos de cómo ciertos clubes han metido, o mejor dicho, ciertos agentes han metido a futbolistas de sus representados, de sus agencias de representación a selecciones menores, a la sub-17. Claro, no se bulla porque hemos estado eliminados, es una vergüenza y nadie quiere ver eso. Nadie le interesa ver de una selección fracasada como la sub-17 tan vapuleada. Pero si tú revisas en esa convocatoria, hay muchos jugadores que no se entiende por qué están ahí. Y tú ves otros de esa edad también, que juegan mucho más que esos que fueron al sudamericano, y uno no se entiende salvo porque hay vara, pues, ¿no? Y la vara de los agencias de representantes. Y eso ocurre en Cristal también, pues, ¿no? Y eso es lo que el hincha también se queja. Al margen de la derrota de ayer, que fue lamentable, que fue penosa y vergonzosa para mí, en la eliminación virtual del Cristal en la Libertadores, al margen de todos los resultados futbolísticos que se puedan dar, lo que las evidentes intromisiones, los manejos mafiosos bajo la mesa en el Sporting Cristal, que es un reflejo de lo que pasa en la federación. O sea, no por nada Cristal y Raffo se han pegado a la federación mafiosa. Friega, molesta, fastidia al hincha, que ya no es el club que uno recuerda antes, porque antes uno decía que Cristal era un club modelo, un club ejemplar en el cual los demás clubes en el Perú tenían que copiar, ¿no? Tenían una imagen en donde verse reflejados. Y ahora no se puede decir eso. Ahora uno no puede decir eso. No puede decir que Cristal es un club modelo en el fútbol peruano a todo nivel. No solamente digo a nivel de resultados, de títulos, sino hablo de las cosas que se dan fuera de la cancha, ¿no? En cuanto a las normas internas, en cuanto a los manejos transparentes, en cuanto a las mejores decisiones fuera en el tema comercial, incluso en el tema disciplinario. O sea, Cristal tiene una forma de llevar a sus futbolistas, y esto ha variado básicamente por favorecer o no perjudicar a los jugadores que son justamente allegados a la agencia esta Gref, que está vinculada a Cristal, que se ha matado diciendo en Cristal que no es así, que no es verdad, que no tiene nada que ver. Y lamentablemente salen ese tipo de cosas que, repito, puede que no sean de todas las que hablan ciertas, pero hay un evidente favoritismo a favor de ciertos jugadores representados por esta agencia, pues, ¿no? Tenemos el caso de el más conocido, el de Tábara, pero también tenemos el de... Hay varios jugadores que han llegado al club sin merecerlo, ¿no? El caso de ha habido varios casos en que han llegado al club y que la verdad nadie sabe hasta ahora por qué lo hicieron, y la única respuesta es esa, pues, ¿no? Entonces hay muchas cosas. Aparte se habla de Rafa, ¿no? Hincha de la U, y que por eso adrede perjudica al club, que me parece que es algo un poco más tiró las caballos, pero lamentablemente el conjunto de decisiones en Cristal ha sido mala desde que llegó Innova Sports a este club, y ahora se vocea que Farré estaría saliendo, lo cual me parece que es algo lógico de darse. No tiene nada de raro que esto suceda, porque lamentablemente el equipo ya no
no le escucha, pues, ¿no? No confía en él, no confía en su capacidad como para que puedan llegar a completar sus objetivos este año. Que ya no será clasificar octavos de Libertadores porque es muy difícil, ya muy complicado, en un grupo dificilísimo, que en la previa incluso muchos decían que el grupo más complicado de todos los peruanos en este año en Copas Conmebol, más difícil que lo de Sudamericana, más difícil que Alianza, la U en Libertadores, era el de Cristal, ¿no? Con esos equipos de Bolívar en La Paz, el Cerro Porteño que vapuleó a Melgar, que en teoría es el mejor equipo del Perú. Lamentablemente ayer no dio la talla. Entonces parece que la Libertadores queda de lado. Por ahí veremos si puede pelear Sudamericana, que hasta también parece complicado. Y luego que ve el título nacional, que también con este equipo, si sigue Farré, por más que él se aferre al puesto porque quiere que le paguen la indemnización, ¿no? de su contrato roto anticipadamente de solo lado, la dirigencia tiene que hacer un sacrificio, ¿no? Porque si no, el equipo no va a andar. Y con respecto a los que podrían venir, o sea, esa lista larga que han dado, que sí suena interesante, pero habría que conocer de verdad, ¿no? Porque si es que de verdad es el técnico o los técnicos que requieren Cristal, este comité celeste, este grupo de hinchas de Cristal en redes, los ponen a estos técnicos, que puede ser que sean baratos, pero tal vez no les interesa venir al Perú, pues no les interesa venir un equipo como el Cristal, en el que saben que no va a haber mucho refuerzo, porque me parece que la política institucional de Cristal, o de No Sports en este caso, en Cristal va a ser la misma, ¿no? Invertir muy poco en el primer equipo, invertir más que todo en las canteras y promover a los canteranos. Yo no sé qué tanto esa política compartirá en esos técnicos que han propuesto, y ahí es el detalle, pues, ¿no? ¿Qué técnico va a tratar de trabajar en Cristal, por más que sea un grande del Perú, con esos recursos limitados, con estos futbolistas, ¿no? Un plantel parchado, de full lesionados, complicado presente, ¿no? Que puede ser que sean técnicos libres en el mercado, sin trabajo, pero ninguno va a venir acá a quemarse, pues, ¿no? Al Cristal, a Perú, ¿no? Porque, repito, o sea, no soy Cristal, es el Perú. Es en el fútbol más lo que se renega que otra cosa, que por más que se quiera bien, hacer bien las cosas, siempre hay en el medio factores que no hacen que este trabajo sea el 100% profesional, como el caso de la federación. Y así. Entonces vamos a ver qué pasa, repito, la cosa pinta mal, en serio, en Cristal. Yo lo dije ayer en el directo que hicimos post partido contra Bolívar. Si no hay cambios radicales en el Sporting Cristal, y no pasan solamente por sacar a Farré, pero si no hay cambios radicales en la dirigencia, en Rafa, Cristal va a pasar a ser los equipos más grandes en el país, un equipo random de media tabla, lamentablemente, ¿no? Porque no tiene recursos que tenían con Bacus. Lo de la televisión también es un tema álgido en Cristal. Hasta cuando estaban con Gol Perú, el consorcio, el fútbol peruano, en el contrato, les daban la cantidad de millones que podía competir con Alianza y con la U, en cuanto a presupuesto. Pero sin ese contrato, y ahora con los nuevos contratos con 1120 Sports, y que se ve que ese modelo va a fracasar tarde o temprano, o sea, el dinero por televisión se va a sincerar, y ya olvídense de que si quiere un club en el Perú va a cobrar más de $1 millón. No va a haber eso, no va a ocurrir. Porque me queda claro que 1120 Sports se va a ir tarde o temprano del país, no sé si ahorita, mañana o en 10 años cuando acabe su contrato, pero se van a ir. Y no va a haber quien pague por este producto tan malo. Porque lo que vimos ayer en La Paz o en Argentina con Lanús y Melgar hace que nuestro producto fútbol peruano se empobrezca aún más, caiga más en el mercado. Ninguna empresa internacional, y ni siquiera nacional, va a invertir en equipos que son goleados en Argentina, goleados en La Paz, eliminados en Brasil, nadie. Entonces lo que va a hacer es que nuestro fútbol, si valía en el mejor de los casos 40 millones, valga 30 y luego 20, y nadie. Y eso va a hacer que por derecho de televisión ya nadie cobre $1 millón. O sea, las épocas en las que Gol Perú le daba al Grau $1 millón al año, se acabaron. Pero se acabaron. Si le dan a la U o a la Alianza 6, 7 millones, se acabó. Ya no volverá más. Y vale para Cristal. Entonces Cristal en su vida más, en su institución más, va a haber un contrato de televisión por 5 millones, 6, olvídense. No hay, va a bajar a $1 millón o menos incluso. Como pasa en Colombia, como pasa en Uruguay, en Paraguay, en los demás países en Sudamérica. Salvo Brasil, que es un monstruo, pues, ¿no? Y eso solo perjudica a Cristal porque ya no tiene el presupuesto, porque Alianza y la U sí van a tener el presupuesto porque no dependen de la televisión, dependen de la taquilla, de los sponsors, depende de otra cosa. Pero Cristal, ayer lo dan también en redes,
¿Cuántos sponsors tiene Cristal en la camiseta? O sea, olvídate, eso creo la mitad de lo que tiene Alianza. O sea, ahí tiene otro punto por el cual sigo pensando que si no hay cambios radicales en el Cristal en este momento, que no pasan solamente por el técnico, Cristal, con el dolor del corazón de los hinchas de Cristal, va a pasar un equipo, va a ser el tercer equipo en el Perú, a ser un equipo random de metal, lamentablemente. Así que los hinchas tienen ahorita en sus manos, no tengo otra forma, no creo que haya otra forma de exigir a su dirigencia que haga cambios radicales. Me parece que es, número uno, la salida de Rafa de la presidencia. Y dos, me parece que tiene que venderlo a otra empresa, a otro grupo inversor que no solamente crea que la única forma de hacer dinero en el fútbol peruano es vendiendo jugadores. Es la principal, sí, pero no es la única. Al menos en Cristal. Eso puede ser para San Martín, Cantolao, equipos chicos, pues, ¿no? Claro, viven nada más de vender jugadores al extranjero. Perfecto. Pero Cristal no es un equipo chico. Y ahí está el problema. Entonces tienen, me parece que una de dos, pues, ¿no? O venden el club a un grupo inversor que no crea que solamente se hace dinero vendiendo jugadores. O dos, sigue No Sport, sigue Joel Rafa en Cristal y lamentablemente se van a tener que acostumbrar a que Cristal pelee a media tabla por pelear ingresada a Sudamericana y se acabó. Vamos a ver qué pasa. Lo pronto de Cristal, todo incertidumbre. Pero tú qué piensas, ¿qué técnico tú crees que sería el ideal para que tome las riendas en Sporting Cristal ante la inminente salida de Guillermo Farré de la dirigencia o del comando técnico de Cristal? Ya sabes que los comentarios son todos tuyos, los leo a todos y les respondo a todos. Ya sabes que estás en el verdadero canal de todo el fútbol peruano. Si te gustó el video, de like, comparte, suscríbete. Nos vemos mañana así. Chau.